Ahí. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy me gustaría hablar de los primeros conjuntos de tango en la historia más remota de esta música. Los primeros conjuntos de tango eran compuestos por dúos, tríos u orquestas pequeñas que eran formadas improvisadamente, cuyos músicos interpretaban generalmente flautas y arpas. Muy poco tiempo después se les agregó el violín y en ocasiones podía también haber instrumentos de percusión de origen africano u otros instrumentos de diferente clase, como por ejemplo el mandolín, la armónica, el acordeón, la trompeta, la corneta y hasta un peine usado como un instrumento de viento en el cual mediaba un papel para fumar y una persona que soplaba por el peine marcaba el ritmo. En ciertos lugares cerrados se contaba con la presencia del piano solista y en otros se utilizó después el organito. Con el tiempo, la guitarra fue reemplazando al arpa y la formación musical más clásica para el tango en sus primeras épocas acabó siendo un trío compuesto por una flauta, una guitarra y un violín. Este modelo de formación clásica para interpretar tango duró varios años, hasta ya entrado el siglo XX, en el cual se reemplazó la flauta por el bandoneón, recién llegado de Alemania al Río de la Plata, y se incorporó también el piano a la formación. Los tanguistas de aquellas épocas eran músicos de un perfil más bien anónimo. Pocos nombres fueron reconocidos en ese entonces. Más tarde vendrían los solistas. Durante las dos primeras décadas, los posibles tríos u orquestitas tuvieron una construcción anárquica. Los instrumentos se acoplaban como podían. No había instrumentos distintivos para la nueva música y no había un timbre característico en el conjunto, hasta que el instrumento protagonista del cambio primitivo acabó siendo el violín, que era el que podía poner mayor sentimentalismo. La flauta podía alguna vez insinuar un poco de melancolía, pero casi siempre tendía a ser juguetona con sus florituras y entregaban una melodía marcadita, casi saltarina. Los instrumentos de cuerda pulsados como las arpas, las guitarras o los mandolines definían la parte rítmica. Los primeros músicos de tango eran analfabetos musicales, solo tocaban lo que sentían. Casi unánimemente ejecutaban meras improvisaciones. Solo en algunos casos los ejecutantes podían repetir algunas melodías que su buen oído les permitía memorizar. Se le exigía que tocaran tangos, pero el repertorio era muy pequeño aún y los pocos tangos que podían retener eran repetidos hasta el cansancio, modificándolos, aplicándole variaciones a su antojo y combinando de distintas maneras las diferentes partes de las que se fueron acostumbrando a 3 temas por cada composición, que a su vez podían repetirse 2 o más veces. Por eso no hay pentagramas ni registro de esos primeros músicas que fueron compuestos. Esto fue de provecho para algunas personas que sí sabían leer y escribir música y se adueñaran de composiciones ajenas y las pusieran a su nombre para ganar dinero algún tiempo después. Eran otros tiempos y no se hablaba de plagio. Elementos como el organito y la corneta ayudaron a que el tango se propagara y se aceptara poco a poco. El organito o piano mecánico, que a fines del siglo XIX se había hecho muy popular en Buenos Aires, sobre todo porque algunos por su tamaño permitían que se les pueda transportar y llevar colgados en el cuello. Los más pequeños, insertos en carrito con ruedas también, los cuales eran empujados por los organilleros.
Gracias a su facilidad de transporte, los pianos mecánicos tuvieron como escenario principal las calles de la ciudad de Buenos Aires. Los organilleros eran convocados muy frecuentemente a los conventillos, piringundines, prostíbulos, plazas o casas de familia de la ciudad. En estos instrumentos se interpretaba música de toda clase, generalmente la que más gustaba a la gente de esa época. Y dentro de las músicas interpretadas por estas estaba el tango. Las cornetas de los tranvías también ayudaron a la propagación del tango, ya que en pocas notas anunciaban su paso con breves trozos de los tangos más populares. El tango El Queco fue el primer tango documentado y de difusión popular que, según algunos estudiosos, queco era una manera de llamar al prostíbulo. Se afirma que este ya era cantado por las tropas porteñas del general Arredondo durante los días de la sublevación del general Bartolomé Mitre, después de las elecciones de 1874 que dieron la presidencia a Nicolás Avellaneda. El investigador Roberto Selles sostiene que el queco no es otra cosa que un tango andaluz cuyo título originario sería Quico y al cual se le cambió la letra. Siguientes a este tango fueron Señora Casera, Al salir los nazarenos, Andate a la Recoleta, Dame la lata, Bartolo, El Palmar y muchos otros cuyo nombre original se perdieron o fueron adecentados, como Cobrate y dame el vuelto, La cara de la luna, El choclo y cara sucia. Porque en la década del 30 las dictaduras militares prohibieron los títulos y letras con contenido grosero. No hay ninguna garantía de que estas melodías hubieran nacido primeramente sin título y bautizadas más tarde por sus recopiladores. Puede suponerse que los primeros tangos en general no tenían título, pero que sí lo tomaron algunos de las letras que se les adaptaban. Los más antiguos compositores de tango de los que se tienen conocimiento son de los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX. El Museo de la Partitura Histórica de la ciudad de Rosario guarda el primer tango registrado como tal, titulado La Canguela, de 1889. El tango comenzó siendo una música instrumental hecha para acompañar el baile. Los primeros cantantes destacados de tango comenzaron a aparecer en los primeros años del siglo XX. En las décadas finales del siglo XIX llegó al Río de la Plata el bandoneón, un instrumento de origen alemán que hasta ese momento no era muy usado. Hay diferentes teorías acerca de cuándo, por quién y desde dónde fue traído el primer bandoneón al suelo rioplatense, entre los cuales está, por ejemplo, la teoría que dice que fue traído en 1870 por una persona conocida como Bartolo el Brasilero, quien trajo un bandoneón de 32 voces, es decir, uno de los bandoneones más primitivos y de pequeño tamaño. Pero al poco tiempo ya se fabricaban modelos de más voces que rápidamente fueron aumentando a medida que lo exigía la maestría de los ejecutantes. Otra teoría dice que fue traído aproximadamente en 1884 por un marinero inglés o irlandés llamado Thomas Moore. Existen también otras teorías que dan fechas anteriores, por ejemplo la de los bandoneonistas Domingo de Santa Cruz y Juan Maglio, quien supuestamente tocaban el bandoneón cerca de la mitad del siglo XIX. El bandoneón fue un instrumento que se popularizó mucho en el ambiente del tango, reemplazando a la flauta primero y luego convirtiéndose en el instrumento que simbolizaría el tango durante las décadas posteriores y en todo el mundo. Aunque esta popularización no fue de manera inmediata,
Al principio se tocaban con bandoneón, valses, polcas y otros géneros y tal vez milongas. A Sebastián Ramos Mejía, un conductor de tranvías a caballo, se le atribuye el ser el primero en interpretar los primitivos tangos en bandoneón, lo que le dio fama en las terminales de su línea, cafés, bodegones y fiestas familiares, con lo que ganaba algo de dinero. Para la próxima vez vamos a seguir con algo de la historia más antigua de esta música. Hasta pronto.